Antes de ir con nuestro siguiente invitado, antes de entrar con nuestro siguiente invitado, le queremos leer algunos párrafos de este capítulo que se llama El Operativo y de este libro que se llama El caso Florence Cassés, escrito por Pablo Reina, se llama Mi Testimonio. Y queremos leerle estos primeros párrafos de cómo arranca este libro. Y dice así: todo cambió cuando, un poco antes de las 5 de la mañana, sonó mi teléfono celular. Era viernes 9 de diciembre de 2005. Mi despertador no se había activado todavía. Tengo una noticia que vale la pena cubrir, escuché. Era la voz de Luis Cárdenas Palomino, director general de investigación de la Agencia Federal de Investigación y brazo derecho de su titular, Genaro García Luna. La llamada no era poco habitual, pues como reportero es común intercambiar teléfonos y datos de contacto con las fuentes que te asignan para cubrirlas día a día. De ahí salen notas, invitaciones a conferencias y solicitudes de entrevistas. Lo que no era habitual en esa ocasión era la hora del timbrazo. ¿De qué se trata, Luis? No te puedo dar mayores datos por ahora, pero es un duro golpe contra el secuestro. Dime más, no puedo ir a ningún lugar sin saber qué pasa o qué voy a reportar, le respondí. Necesito informar más para que los encargados de producción decidan si mandamos la unidad o nos vamos a otro lado. Es la liberación de unos secuestrados. ¿Dónde? Dame la mayor cantidad de datos. Solo te puedo decir que es un caso muy gordo. Lo hemos estado investigando. Es el desmantelamiento de una banda de secuestradores y en esa banda hay una mujer francesa. Es en el kilómetro 29.5 de la carretera libre México-Cuernavaca. Yo estoy saliendo para allá, agregó. Todos y cada uno de los cientos de enlaces en vivos que realicé durante 10 años para Televisa fueron planeados, organizados y consultados con el equipo de producción responsable del noticiero en turno. La decisión de hacer una cobertura incluye al conductor, productor, jefe de información y al reportero. Todo se selecciona de acuerdo con lo ocurrido durante la madrugada. La agenda de eventos políticos y sociales y de interés general del día y, por supuesto, los llamados bomberazos, esas noticias o acontecimientos que surgen de un momento a otro, como explosiones, incendios, accidentes, desastres naturales, entre otros sucesos. Ese 9 de diciembre no fue la excepción. Con la información que me había dado Cárdenas Palomino, llamé a la cabina de transmisión. Debido a lo inusual del caso, me comunicaron con Carlos Loret de Mola, entonces conductor del noticiero matutino Primero Noticias. Hola Carlos, me llamo Luis Cárdenas Palomino de la AFI. Perdón, hola Carlos, me llamó Luis Cárdenas Palomino de la AFI. Me dice que se trata de una banda de secuestradores y que en esa banda hay una mujer de origen francés. Nos ofrece transmitir desde el lugar y hacer entrevistas. Para ambos estaba implícito que había una investigación profesional de fondo por parte de la máxima autoridad en materia de seguridad del país. Se trataba de la misma agencia que detuvo a los secuestradores de las hermanas de la cantante Thalía y que encontró y liberó a Rubén Omar Romano, entrenador del equipo de fútbol Cruz Azul. No había motivo para dudar de la fuente. Me parece buenísimo. Vete para allá, respondió Loret. Así comienza, justamente, Alejandro, este libro, El caso Florence Cassés, mi testimonio, de Pablo Reina, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y le damos la bienvenida aquí a este espacio informativo a Pablo Reina, periodista, y le agradecemos que se encuentre aquí hoy. Gracias, Pablo.
Qué gusto saludarlos, Álvaro, Alejandro. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio y bueno, por haber incluso dado tan puntual lectura a este capítulo. Pues sí, es que es la versión tuya como el protagonista, como reportero, de un asunto que te condujo a perder no solamente tu trabajo, sino a litigar hasta tu liquidación y la parte más delgada de lo que fue este montaje de Genaro García Luna, un montaje del que tú no tenías conocimiento, nunca tuviste conocimiento, Pablo, como tú lo narras desde el inicio de este libro. ¿Qué ha ocurrido tantos años después, desde ese 9 de diciembre de 2005? Pues mira, Álvaro, han ocurrido muchísimas cosas. Todos lo hemos ido conociendo poco a poco y este caso sigue vigente y todavía habrá mucho por conocer. Yo nunca me imaginé que una cobertura que para mí era una cobertura más iba a tener la trascendencia que ha tenido. Y hacer un resumen sería muy complicado porque estamos hablando de que todos los personajes han tenido pues distintos, ahora sí que roles y distintas quejas en este asunto. Si hablamos, por ejemplo, de las víctimas, si hablamos de los presuntos responsables, si hablamos de las implicaciones que tuvo este caso en el gobierno, en el que, como todos sabemos, hubo un enfrentamiento entre los presidentes Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy, esto escaló a unas medidas insólitas. Si yo hubiera sabido que eso iba a ocurrir, créeme que hubiera puesto muchísimo más atención en los detalles. Yo no sabía que para mí una cobertura, pues ahora sí que más, y no quiero decir que todos los días haya liberados y presentación de secuestradores, pero sí lo sabía. En aquel entonces también era común, o era más común, desgraciadamente, el tema del secuestro. Entonces, lo que te quiero decir es, ¿qué pasó? Pues pasó que hay un antes y un después de este operativo en el sistema de justicia, en cómo se cubren incluso este tipo de temas a nivel medios. Y creo que todos hemos puesto un poco con nuestra queja y levantar la voz, un granito de arena para que esto cambie, aunque no haya cambiado del todo hasta ahora. De entonces a la fecha tenemos a Genaro García Luna, de aquel operativo donde Genaro García Luna estaba encumbrado, al día de hoy, pues ha caminado de convertirse en la mano derecha o en el brazo fuerte de Felipe Calderón, a ser un hombre acusado no solamente de ayudar a los cárteles de la droga, sino de narcotráfico, porque eso es lo que dice la acusación. Genaro García Luna está acusado además de narcotráfico. Es decir, sí ha habido una gran evolución, pero hay cosas que no han evolucionado tanto. Por ejemplo, Televisa sigue siendo Televisa de entonces a la fecha. Y mi pregunta sería, si esa empresa a la que tú le serviste tantos años, en su momento tuvo una relación de complicidad con Genaro García Luna y eso facilitó que él pudiera hacer sus espectáculos como los hizo. Mira, en el momento, en el día del operativo, yo dudo que la empresa en la que yo trabajaba, que es Televisa, haya tenido algún interés por cubrir un operativo y hacerle algún favor incluso a la Agencia Federal de Investigación. ¿Qué pasó 2 meses después? Que esto se descubrió debido a que una ciudadana de origen extranjero se quejó ante su país. En su país le hicieron caso, hubo de alguna forma interés por conocer qué es lo que había pasado. Y entonces ahí es donde empieza a conocerse esta historia. Eso pasó 2 meses después. Yo siempre digo, y me parece importante, este operativo lo vimos o lo vieron, yo lo vi en primera persona porque estaba en el lugar, pero lo vieron millones de personas desde sus casas, y no solamente lo vieron a través de Televisa, lo vieron a través de las pantallas de Televisión Azteca, por ejemplo, y conocieron los detalles a través
de medios electrónicos, de radio y también de prensa, porque ahí vimos decenas de reporteros, aunque unos hayamos llegado antes y otros después. Nadie reportó un montaje, todo el mundo reportó un operativo. 2 meses después, esto tiene un giro y entonces pues da un vuelco y conocemos la actuación de quienes eran las autoridades de aquel entonces, que estamos hablando que las encabezaba Genaro García Luna. Y en este libro yo hago un relato de varios operativos que hoy están en duda y que no todos los cubrí yo. Hubo por parte de la empresa Televisa, los cubrieron distintos reporteros, por lo que aquí hago hincapié, o sea, el tema no era yo como periodista, no era yo como reportero el que tenía interés en que esto fuera algo extraordinario. Yo, además, trabajaba diariamente en las coberturas en vivo, reportando lo que hubiera. Ustedes saben que las noticias todos los días, y todas son distintas, todas tienen distintos matices. Entonces, no había necesidad siquiera de hacer algo especial o diferente. En las mañanas es común que los noticieros tengan asignados reporteros para cubrir en vivo las diferentes circunstancias que ocurran, porque está empezando el día y si no, todo lo que tenemos que reportar es lo del día anterior. Entonces, lo explico muy bien en el libro porque de repente alguien pareciera que yo llegué al operativo como un día especial. Para mí no era un día especial, era un día de cobertura más en el que yo cubría cualquier situación que ocurriera en vivo. Y eso estaba ocurriendo, supuestamente, como nos lo habían informado. Es decir, Pablo, tú no sabías que se trataba de un montaje. ¿Carlos Loret de Mola sabía que se trataba de un montaje? ¿O el equipo de producción? Yo no sabía que eso era un montaje, que era una recreación. Yo lo hubiera denunciado inmediatamente. Yo no tenía necesidad de ir a hacerle el caldo gordo a ninguna corporación. No lo hubiera hecho, nunca lo he hecho desde que empecé a trabajar en esto, ni ese día, ni a partir de ese día y después hasta hoy. Esta pregunta me la hacen mucho. Es una pregunta que no debería de responder yo, porque tendría que hablar a nombre de ellos y señalar o acusar de algo que no me consta, y es justamente lo que no quiero hacer porque es lo que hicieron conmigo. Entonces no quiero caer en lo que ellos cayeron, responsabilizarme en este caso para ser específicos. Pero también, contestando, también sin evadir la pregunta, dudo muchísimo que ese día en ninguna parte de la empresa, en ningún área de la cabina, de la mesa de información, de la producción, incluso el propio conductor del noticiero, hubiera tenido conocimiento de que eso estaba ocurriendo de otra manera. Lo que sí creo es que después les convino a las autoridades esa utilización que hicieron ese día de todos los medios, no solo de Televisa, tener como aliados. Y ahí ya no sé qué pasó. Y ahí sí ya no puedo responder por terceros. No sé qué pasó. Lo que sí sé es que Televisa compró una culpa al pretender decir que yo me había confabulado con la AFI, porque además lo dijeron al aire, lo hicieron al aire, y a partir de ahí empieza un largo camino por la vía legal que yo emprendí para que esta situación se aclarara, porque para mí era muy importante que quedara establecida cuál había sido mi participación como reportero ese día y que yo no tenía absolutamente nada que ver en esto. Lo narro en el libro, ojalá que lo puedan leer para que conozcan lo que pasó detrás de este operativo en lo que a mi historia refiere. Entonces, la respuesta que yo te diría, Álvaro, es, lo dudo muchísimo. 2 meses después, sí hubo ahí algún interés en no llegar al fondo del asunto, en querer responsabilizar al reportero, como si con eso el asunto quedara solucionado. Y tan no fue así que aún yo fuera de la empresa, este caso, bueno, ha tenido consecuencias de muchos tipos que ya todos conocemos, con los diferentes personajes que tuvieron que ver. Siempre digo que todos los que estuvimos en ese operativo perdimos algo en diferente y guardada la debida proporción, en diferente escala. Entonces, sí, 2 meses después, ¿qué pasó y por qué hay un giro ahí donde ya no se le sienta a la autoridad a dar explicaciones
y no solo por parte de Televisa, aunque narro en el libro una conferencia de prensa de procuradores en los que mis colegas de todos los medios sí exigieron respuestas y no se las dieron. Sí pasó. A esto debió haber, nos deben las respuestas, pues debió haber escalado a exigir explicaciones. ¿Para qué escribir este libro? Lo escribo porque el caso sigue vigente, porque creo que es una historia que no se debe de olvidar, porque aunque yo he hablado durante todos estos años cuando ha sido necesario, y digo cuando ha sido necesario porque no he querido hacer de esta cobertura mi bandera, eso para mí fueron 3 horas solamente de mi carrera y de mi trabajo. Yo tengo más de 25 años como periodista y como reportero, y lo hago porque muchas personas han hablado de este tema y lo han hecho desde el activismo, personajes que son incluso extranjeros han dado su versión, se han escrito novelas, se han llenado los espacios que la autoridad dejó y hay quien incluso ha hablado en mi nombre. Y creo que es momento de que yo hable por mí y diga lo que me consta, lo que vi, lo que sé y cómo fue. A ti te felicitan por la cobertura y 2 meses después, efectivamente, tras conocerse que fue un montaje a raíz de lo que declaró Florence Cassés, Denis Merker entrevista a Genaro García Luna, todavía en su calidad de director de la Agencia Federal de Investigaciones, y Genaro García Luna dice, es que se hizo a petición de los medios. Denis Merker no le pregunta qué medios o qué periodistas. Y luego a ti te llama Amador Narcia y te corre. Y después el abogado, según lo narras en tu libro, el abogado, el responsable de recursos humanos, te dice que tú aceptaste el montaje y que se lo reconociste a Amador Narcia y a Arbizu, otro personaje de la jerarquía de Televisa. Y así fue. Pues eso no fue Cial, puros otro montaje. Lo de Amador Narcia fue otro montaje. El caso es que te corren después de trabajar 10 años en Televisa y acudes a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a recomendación de Joaquín López Dóriga. Pero a final de cuentas, Pablo Reina, el episodio, como tú dices, pues sigue vigente. Yo no sé si ya tú finalmente quedaste bien o quedaste con las cuentas saldadas con Televisa, pero tú has tenido que participar o sigues teniendo que participar, comparecer en los juicios que siguen. Eso se acabó, eso duró 5 años. Me refiero al litigio que tuve contra Televisa y que quiero decir muy claro, no había otra opción. A los 5 años llegamos a un acuerdo, porque no se llegó al final del juicio, decidieron que había que llegar a algún acuerdo y llegamos a un acuerdo, que fue un acuerdo económico, porque tú sabes que cuando hay un daño moral, pues no hay manera de que eso tenga vuelta para atrás. Y lo que yo busqué en este juicio es que se conociera la verdad y de alguna manera que no se me responsabilizara de algo que no hice. Cuando yo emprendí este juicio, mis abogados me dijeron, mira, entendemos tu enojo, me decían, porque yo obviamente estaba muy enojado, me decían, pero aquí lo que tenemos que hacer es un juicio laboral, porque es lo que hay. Es un despido injustificado. Y si lo vemos, Álvaro, Alejandro, como cualquier empresa, en algún momento te puede decir gracias por tus servicios, no hay ningún problema. Y aunque estés muy a gusto trabajando ahí, pues las relaciones, como todo, un día llegan a su fin. Y eso yo lo había entendido sin ningún problema. A mí, si me hubieran despedido simple y sencillamente por decir, ya no nos sirve tu presencia en la empresa, lo hubiera entendido. Lo que no me gustó, ni me pareció, ni permitiré, es que se me haya utilizado y se me haya culpado de algo que no hice. Entonces fue por eso que
busqué las vías para solucionar este caso. Además, quiero decirlo, la demanda que yo entablé con Televisa fue porque ellos me pusieron ahí. Yo estaba dispuesto, si a mí ellos me hubieran despedido, me hubieran dicho, te tienes que ir, yo estaba dispuesto a irme sin ningún problema. Cuando yo empecé a notar que ellos o no, mejor dicho, cuando ellos me acusaron públicamente, entonces ya estábamos hablando de otra cosa y dije, me voy a defender. Y lo voy a hacer por las vías que haya que hacerlo, y una es mi tema laboral y el otro es el tema de mi situación o participación en ese operativo. Tiene que quedar muy clara. Y lo hice, me tardé 1 año y medio, fue un año complicado. En el libro explico todos los detalles. Luis Raúl González Pérez, quien en aquel entonces era el encargado del Departamento de Agravio al Periodista en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emprendió una larga lucha por conocer la verdad, en la que incluso a mí me dijo, si tú tuviste algo que ver, me voy a enterar. A mí me pareció bien, dije, eso es lo que quiero, justamente quiero que incluso saber si yo había hecho algo. Yo no entendía qué había pasado, yo no entendía cuál había incluso sido mi error. Hay un apunte muy valioso al final de este libro, además del prólogo de Javier Solórzano, que ha seguido el caso también a lo largo de estos años, que es justamente de Luis Raúl González Pérez. Me parece muy valioso porque es alguien que yo no conocía, es alguien que después fue el ombudsman nacional, que hoy es un reconocido académico, y que él habla de este caso. Yo no me estoy exonerando, es un caso que él investigó, que explicó las dificultades que tuvo para encontrar la verdad o el reconocimiento de que la autoridad había mentido, y ese documento que se obtuvo a través de esta queja que yo entablé en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, me parece muy valioso porque es la única vez que la autoridad ha aceptado que mintió. Bien, pues el libro está en circulación. El caso Florence Cassés es el testimonio de Pablo Reina con un prólogo de Javier Solórzano. Ya está en circulación. Cuenta algunas cosas, aunque yo me quedo con la pregunta, Pablo, de entonces nadie sabía en realidad que había un montaje. Si no estabas, o por lo menos tú no estabas enterado de que alguien supiera, solamente fue una idea de la AFI, porque si no estaba alguien, no estaban enterados en la producción de Televisa, si Carlos no sabe si estaba enterado o no, tú dices que así que se te llamó un operativo para cubrir una nota en tiempo real, digamos, tal cual. En realidad... Mira, voy un poco más allá, que eso es algo que a lo largo de todos estos años he tratado de leer, investigar y conocer. Yo mismo he querido conocer la verdad de tanta interrogativa que ha surgido ¿Qué encuentras? de ¿Qué es lo este que caso. encontraste? La Agencia Federal de Investigación, si ustedes googlean, al principios de diciembre, no tengo la fecha exacta y no quisiera cometer omisiones, se había envuelto en un escándalo de tortura a integrantes zetas a los que se les había torturado, incluso creo que degollado, y traían mediáticamente una mala imagen por esto. No lo digo yo, lo dicen varias personas que han investigado este caso, que a raíz de esta situación ellos buscan cómo limpiar su imagen o darle vuelta a esta noticia que estaba haciendo ruido. Si lo googlean, encontrarán AFI, tortura, zetas, van a encontrar esto que les estoy diciendo y que yo a través de ligas traté de comentar al final del libro. ¿Eso libro. viene en el libro, Pablo? ¿Sí viene en el libro esa parte? Fíjate que este caso de los zetas, si hay una reimpresión, lo voy a incluir, pero es algo que yo he leído y que he investigado, que sí fue así. Ellos venían de un caso mediáticamente muy negativo para ellos. Entonces, supongo que este operativo lo quisieron lucir y usar a los medios de comunicación. Si vemos más atrás y después de este operativo, la Agencia Federal de Investigación o la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Genaro García Luna siguió operando igual.
aparatosamente, con cuerpos de seguridad muy robustos. Sí iban a detener una persona que supuestamente había secuestrado un avión que estaba un poco mal de sus facultades mentales y solamente tenía 2 latas de jugo. Era un operativo totalmente aparatoso. Está también este asunto de la balacera en la Marquesa, lo narro en el libro. Entonces era su actuar. Sí. Los medios lo consignaban, pero la respuesta a lo que es, dudo mucho que alguien haya tenido conocimiento ese día de que eso era una manipulación por parte de la FI. Lo dudo. Yo no me hubiera prestado a Sí, eso. correcto. Si yo lo hubiera sabido también, no tendría problema en decirlo ahorita, decir yo sé que sabía. Lo dudo, realmente dudo que alguien lo haya sabido. Correcto. Bien, pues Pablo, muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí esta tarde en Los Periodistas, esta tarde-noche de viernes. Gracias, gracias y mucho éxito con tu libro. No, les agradezco mucho de verdad el tiempo, su espacio, su auditorio, que siempre está en busca de la verdad, y yo sé que ustedes siempre han hablado de estos temas. Por eso es tan valioso para mí estar hoy con ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Pablo. Gracias y Hasta buenas luego. noches.